Las expectativas sobre otros son presiones inconscientes y generan resistencia. Esto lo he leído en un libro de David Hawkins, que voy a dejar el link por si te interesa comprarlo, y que está genial, porque te habla de lo que proyectamos sobre los demás, lo que queremos sobre los demás, y lo que genera este deseo sobre los demás, que básicamente generan presiones, y al mismo tiempo la reacción de los demás sobre esas expectativas. Vamos a poner dos casos, por ejemplo, es muy típico el caso de padres con hijos, ¿no? Entonces supongamos que a los padres tienen la expectativa de que su hijo sea, por ejemplo, un gran tenista, ¿no? Porque quieren que su hijo sea como Rafael Nadal, ¿no? Y en este caso empiezan a generar expectativas y presiones inconscientes, ¿vale? Entonces, como no ha surgido del hijo de forma natural, lo que ocurre es que básicamente van a ocurrir dos cosas. Una, que el hijo obedezca, entonces acepte esta expectativa y acepte esta presión de los padres, pero genera una resistencia en el sentido de que a medio plazo van a odiar el tenis, ¿vale? Van a hacerlo porque no tienen capacidad de decir que no, o no han desarrollado la capacidad de decir que no, pero van a odiar el tenis. Y va a llegar un momento en que esa actividad que a lo mejor de forma natural ellos mismos la hubieran cogido con ganas, de repente la odian. Y es muy frecuente que muchas personas que se ven obligados a hacer cosas que no quieren por los padres, al final acaban odiando la actividad. El problema de esto es que se dé, por ejemplo, en profesiones donde el padre es abogado, obligan al hijo a ser abogado y resulta que a los 40 años se da cuenta que odian su profesión. Y entonces es muy difícil volver atrás porque ya han desarrollado, ya tienen una serie de capacidades y es muy difícil cambiar, digamos, de profesión cuando uno ya va siendo mayor o es mucho más difícil. ¿Vale? Entonces, al final las expectativas sobre otros se han traducido en presiones y la resistencia es que el hijo está toda la vida haciendo un trabajo que no quiere, con todo el malestar que eso conlleva, ¿no? Otra forma de resistencia es que los hijos parece que dicen que hacen lo que los padres quieren, pero luego hacen otra cosa. Y entonces se produce una lucha porque los padres siguen presionando y cada vez más, pero los hijos se escaquean de esa presión y hacen lo que quieren. Y normalmente a los 18 o 19 años pues ya los padres tiran la toalla y los hijos dejan esa actividad. Y luego hay otra forma de resistencia que es que el hijo abiertamente dice que no. Y esto no es muy frecuente porque la mayoría de los hijos no han desarrollado la capacidad de decir que no, pero algunos sí. Y entonces es el típico caso, es que mis hijos son muy rebeldes, y entonces empieza una lucha de poder entre padres e hijos. ¿Cuál es la causa de todo este malestar que se genera? Pues básicamente son las expectativas de los padres, que normalmente son inconscientes, sobre los hijos. ¿Y por qué los padres quieren que los hijos hagan una determinada actividad, como el piano, el tenis o A, B o C? Pues no se sabe, muchas veces es para cumplir deseos que ellos no han logrado o que no han podido hacer. Y digo yo, si tú quieres que tu hijo juegue al tenis o si quieres que tu hijo juegue o toque el piano, ¿por qué no lo haces tú? Y muchos padres dicen que es que porque no tienen tiempo, pensando que a lo mejor los hijos sí que tienen tiempo, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se genera esta resistencia y por lo tanto la única manera de que alguien de no generar estas expectativas sobre actividades es que de forma natural el niño juegue a algo que realmente quiere o a algo que realmente quiera de forma natural. El caso de las relaciones es otro caso parecido donde se puede ver este ejemplo. Y esto las chicas lo saben muy bien porque es muy frecuente que haya hombres que se enamoren de ellas
y entonces empiezan a tener expectativas sobre ellas. Expectativas para, digamos, atraerlas al mundo suyo, al mundo masculino, y ellas se dan cuenta de estas presiones inconscientes y automáticamente generan una tensión negativa y resistencia. Em, Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible si alguien tiene una expectativa sobre otro, por qué no se cumple esa expectativa? Y es básicamente porque esa expectativa genera una presión. Y al generar una presión, lo que en el fondo se está dando es un intento del control de los sentimientos y de las emociones de la otra persona. Es decir, quieres que esa persona se enamore de ti. Y la forma más, digamos, más difícil de que alguien se enamore de ti es generando una expectativa y una presión sobre ella. Cuando dicen, por ejemplo, que insistiendo mucho, la persona se va a enamorar de ti. Y esto puede ocurrir en algunos casos, pero en general, cuando uno insiste mucho, lo que genera es una presión y una resistencia. Entonces, uno puede expresar el deseo, pero luego dejar ir ese deseo, dejar ir esa expectativa y ya que sea la persona de forma libre, que pueda acercarse a ti. Cualquier intento de manipulación, cualquier intento em, del control sobre la otra persona, cualquier intento de que la otra persona se enamore, cualquier astucia, cualquier truco va a generar una presión inconsciente, una resistencia y un alejamiento. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo y puedes observar en qué aspectos de tu vida estás generando expectativas sobre otros y date cuenta del efecto que genera en estas expectativas, que es básicamente que la persona se vaya alejando de ti. Bueno, espero que te haya gustado y si tienes algún comentario déjalo con mucho gusto. Muchas gracias.